2005 se juntaron en el comité y se pusieron a analizar qué quería decir el punto, el artículo 15.1.c, que era este de los intereses morales y materiales. Y lo que dijeron es que eran cosas distintas, ¿no? Que la propiedad intelectual era una cosa y que los derechos de los autores eran otra. Y ellos dicen, entre otras cosas, que a ver, por ejemplo, dicen, el periodo de protección de los intereses materiales en virtud de este apartado que leímos no debe necesariamente abarcar toda la vida de un creador. El propósito de que los autores gocen de un nivel de vida adecuado puede lograrse también mediante otros mecanismos, por ejemplo, pagos únicos, o por ejemplo, la concesión al autor durante un periodo determinado del derecho exclusivo a explotar su producción científica. Otras formas, el salario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los autores son trabajadores, los trabajadores tienen salario y muchos trabajadores viven del salario y no de monopolios, de otro tipo de monopolios. Se podrá decir, son trabajos distintos, sí, son trabajos distintos, pero una parte puede estar cubierta por el salario, por ejemplo. Otras formas, por ejemplo, seguridad social, apoyo presupuestario a las artes, educación artística, por ejemplo, también, bueno, acá se habla de medidas para fomentar el turismo cultural o también para la emisión de visados para trabajar en otros países, o sea, como que recíprocamente se reciban artistas de otros países. Se mencionan una serie de posibilidades que hacen referencia a proteger el derecho de que están en este pacto y que no es la propiedad intelectual. No dice tampoco que no lo es, o sea, no dice tampoco que la propiedad intelectual esté en contra de este derecho. Dice que es uno de otros, entre otros, posibles mecanismos. Entonces, volviendo a la foto, volviendo al tema de la fotocopia, sí, en la declaración, y tanto en la declaración como en el PDF está el derecho a la educación, se habla de derecho a la educación gratuita. También está el tema del derecho de acceso a la cultura. Y ahí hay una autora que lo tienen en el aula virtual. Les dejamos un videíto de una autora que se llama Lia Shaver, que ella hace un detalle como súper lindo de qué significa participar en la vida cultural y de la relación, justamente de la relación de tensión entre los dos artículos, entre los dos incisos del mismo artículo de la declaración y del pacto, ¿no? Que ella finalmente lo que termina diciendo es que lo que hay que verlo es como un sistema en el cual lo que se tiene que generar es un equilibrio entre los derechos de los autores y del conjunto de la sociedad. Y también lo que dice es que cuando hablamos de derechos humanos, los derechos patrimoniales de autor, o sea, como vimos, los derechos de autor tienen los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales se pueden ceder y los titulares pueden ser personas físicas o jurídicas. Cuando un titular de derechos es una empresa, por ejemplo, las empresas no... Bueno, esto con Scan lo hablamos, o sea, las empresas no tienen derechos humanos. Entonces, lo que finalmente se quiere proteger en estos pactos es a las personas por las obras de las que son autores, pero nunca a empresas, ¿no? Bien, sigamos porque si no se nos va el tiempo. Pero sí, y también, bueno, el derecho al trabajo de la gente que cerraron la fotocopiadora podría estar ahí
involucrado, como bien dijeron ustedes. Y en cuanto no, y una cosita chiquitita del caso de las fotocopias, de qué respuestas hubo respuestas de cómo se podría solucionar el problema ese. El Centro de Estudiantes de Derecho propuso una reforma al derecho de autor para que para que fuera legal las copias con fines educativos. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es, como bien dijeron algunos de ustedes, la generación de recursos educativos abiertos, materiales educativos que queden abiertos. Eso se puede hacer no solo por voluntad del autor, sino por políticas institucionales. Si la universidad dice toda la producción de la universidad va a quedar o sea, se le va a aplicar una licencia abierta y eso va a quedar a disposición de toda la ciudadanía, eso se puede hacer tranquilamente porque, por ejemplo, en nuestro país la Universidad de la República tiene los derechos de propiedad intelectual, los derechos patrimoniales son de la universidad, de toda la producción de los investigadores, de los docentes y de los estudiantes en el marco de la universidad. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer. Sigamos. Jaime Ruth. A ver. No. ¿Te puedo decir algo Sí. más? Porque en todas las opciones que dijiste recién, no mencionaste la biblioteca en ningún momento. O sea, considero la biblioteca leer requiere los libros. Sí. Incluso estos de la discusión de derecho justamente. Las bibliotecas ya existían, O sea, las bibliotecas ya existían. Pero, o sea, no te están violando tus derechos. Podés acceder al material que querés leer. En Uruguay no existe excepción de préstamo público. Lo vamos a ver después. La reforma tiene que venir para el lado de las bibliotecas también, y urgente. Pero podés acceder al material si lo querés. O sea, lo que yo digo es... La actividad de las bibliotecas en Uruguay es ilegal. El 60%. No, también podemos charlar de cuántos libros hay, cuántos estudiantes hay. Porque si hay 3 libros y hay 150.000 estudiantes, hay un problema también. La biblioteca... Bueno, pero es... Bueno. Podrían digitalizar los libros y ponerlos en terminales, pero no pueden. Voy a decir, Esa es una solución eficiente. con respecto a lo que dice, sí es cierto, las bibliotecas tienen todo, casi todo ese material, pero la biblioteca abre en un horario, tiene determinada cantidad de días para traer, de lunes a viernes de 8 a 19. La gente que estudia de noche no accede. Si estudias y trabajas, no accede. La cantidad de carreras, exactamente, tenés la copia de sala, es una opción que tienen, pero se limita el acceso. Entonces, cuando estamos hablando acá, el derecho al acceso, si con dinero tengo acceso, con tiempo se me mantienen también. Y si justo cuando llego a la biblioteca el ejemplar está disponible, también. Pero el acceso libre para todos no es ni a través de la compra, el fotocopiado o la propia biblioteca. Son las posibilidades que tiene la persona de acceder a algo. Pero no es un acceso total ni... Después la seguimos en el break, la seguimos porque sí, o sea... No da tiempo para terminar la clase. No vamos a llegar a ver todos los casos, pero quizás podemos agrupar dos que comparten como el mismo problema, que son el de Jaime Ruth y el del cuarteto Citarrosa. Ambos, lo que pasó, en ambos casos, en el caso de Jaime Ruth es el músico Juan Chao, que está por ahí. Desarrolló el proyecto musical Jaime Ruth, con el que compuso obras basadas en el sampleo y la resignificación. El nombre Jaime Ruth era una forma de enfatizar la técnica del remix al tomar a un ícono de la cultura uruguaya y resignificarlo. En septiembre de 2014, los abogados de Jaime Ross exigieron que el proyecto Jaime Ruth cambiara su nombre porque, amparándose en que Ross tiene registrado su nombre como marca. Ahora Jaime Ruth se llama JR. Lo que yo no entiendo, vos tiene registrado el nombre como marca, pero luego era Ruth. Digo, la aproximación. Dejaten de bromar, entonces nadie se puede llamar como... Pero ¿qué derecho se vulneró ahí?